gracias por ellos, oramos por ellos y también por el mensaje de la palabra que a continuación vamos a exponer. Padre, te adoramos porque tú eres Dios y en tus manos, Señor, nos ponemos en esta hora pidiendo tu bendición para estos niños que van a recibir las enseñanzas de tu palabra y especialmente a la persona que lo hará. Úsala, Señor, para tu gloria y honra. También te damos gracias por tu palabra, gracias porque podemos exponerla. En tus manos, Señor, nos ponemos. Habla a nuestras vidas. Te lo suplicamos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Pueden pasar, niños? Bueno, retomamos nuestra serie sobre enfrentando los desafíos del siglo XXI. Y hoy queremos hablar acerca de enfrentar el egoísmo. Y estaremos apoyándonos en el pasaje de Génesis capítulo 3, del 1 al 10. Y vamos a comenzar haciendo un reconocimiento, una admisión. La nuestra es una era de vulgar egoísmo. De hecho, todos tenemos un corazón inclinado al egoísmo. Si ese corazón no se pone bajo el señorío de Dios, ese egoísmo se manifestará en toda su intensidad. Esta es la era del yo. Y la realidad es que como humanos, aún diciendo que conocemos a Cristo, muchos comienzan a sentirse sumamente incómodos cuando Dios comienza a hacerles demandas. Al fin y al cabo, ese tema tan conocido y a la vez tan desobedecido sobre la entrega total a Cristo y a su obra, debe ser mantenido dentro de límites moderados, adecuados. Eso piensan algunos, ¿no? Se olvidan de que el Señor o es Señor de todo o no es Señor de nada. Quiero que leamos estas adornadas palabras con tono de sarcasmo que alguien escribió. Dice, me gustaría comprar $3 de Dios. Por favor, una cantidad que no sea suficiente para hacer explotar mi alma ni para perturbar mi sueño, sino que equivalga a un vaso de leche caliente o a una siesta bajo el sol. No quiero tanto de Dios que me obligue a amar a los negros, ni a recoger remolacha con los labradores. Quiero éxtasis, no transformación. Quiero el calor del vientre, no el nuevo nacimiento. Quiero medio kilogramo de lo eterno en una bolsa de papel. Me gustaría comprar $3 de Dios, por favor. Esa es la situación. La gente quiere a Dios solo $3. Lo suficiente como para que me saque de apuro y para calmar mis sentimientos de culpa, mencionarlo de vez en cuando, pero no que se meta en mi vida. No que me haga demandas, no que me pida una entrega mayor. Claro, quien piensa de esa manera no ha entendido para nada el Evangelio. Nuestro yo no quiere abandonar a Dios por completo, solo quiere mantenerlo a prudente distancia que nos permita sentirnos cómodos con Él. $3 de Dios es lo suficiente para algunos. Una bolsa llena nada más. Solo lo suficiente, como dije, para que mis sentimientos de culpa se mantengan debajo del nivel del dolor. Solo lo suficiente como para que me garantice que pueda escapar de las llamas eternas. Pero ciertamente no tanto como para que me ponga nervioso. No tanto para que comience a inmiscuirse en mis prejuicios y reprocharme mi estilo de vida, señalándome aquellas cosas que están mal y que debo abandonar y aquellas que le agradan
y debo obedecer. Es bueno que tengamos una perspectiva adecuada sobre el tema y por eso quiero hacer un par de afirmaciones para aclarar el asunto cuando hablamos de egoísmo. En primer lugar, tener una buena estima de uno mismo no es lo mismo que ser egoísta. Si no tenemos una fe vigorosa en cuanto a nuestra persona, quiénes somos en realidad, fácilmente nos vamos a debilitar y vamos a andar en esta vida como gente lisiada. Ahora, no debe confundirse una imagen débil que uno tenga de sí mismo con la humildad que debe marcar la vida de un creyente con un corazón de siervo. De hecho, sin un saludable ego, sin la confianza de que Dios está en nosotros y con nosotros, de que nos ayuda, nos vamos a convertir en personas frágiles, improductivas, que fácilmente se sienten heridas. Y créanme, el mundo está lleno de eso. Y las iglesias también. Hay personas que son de merengue, cristal. Hay que ponerles un letrero que diga, manéjese con cuidado. La humildad emerge de nuestra vida cuando reconocemos quiénes somos realmente delante de Dios, porque eso es lo que realmente importa. No somos superiores a otros, pero tampoco somos alfombra de piso de otros. Tampoco somos inferiores. Escuche esto, la humildad no es pensar menos de nosotros. La humildad es pensar menos en nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Romanos, en el capítulo 12, verso 3, dijo lo siguiente, y quiero leer sus palabras. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No debes pensar demasiado en ti, sino de manera saludable, porque eso es locura, dice la palabra, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Saben cuál es la medida de fe que Dios repartió a cada uno? La palabra. Aquí se nos dice que no nos creamos mejores de lo que realmente somos. Es un llamado a ser realistas al evaluarnos. Hay gente que se hace daño porque se cree que es superior a otros y le hace daño a otros. Miren, todos tenemos fortalezas por las cuales agradecer a Dios y todos también tenemos debilidades de las que arrepentirnos. Todos. Eso te incluye a ti, me incluye a mí. Todos tenemos dones, talentos, todos. Todos somos únicos porque así nos creó el Señor. Y cuando la Biblia habla de la humildad, no es un llamado a parecer humildes. Hay gente que intenta parecer humilde, pero quienes realmente somos, eso va a aflorar. No se puede esconder el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la mirada, hablan las manos, hablan los pies. No intentemos parecer humildes, no intentemos sonar como humildes. Mire, si dejamos a Cristo el primer lugar en nosotros, nos mantenemos centrados en Él, la humildad se va a manifestar de manera natural. Y vuelvo a decir, no podemos ni debemos confundir una estima fuerte y firme de uno mismo con el vano egoísmo. Porque cuando usted tiene una autoestima demasiado baja, usted va, repito, va a andar por la vida como un lisiado. Se va a hacer daño, va a tomar decisiones estúpidas, va a autodestruir su existencia. En segundo lugar, el hecho de ser cristiano no borra automáticamente la presencia del egoísmo.
Es una batalla y a menudo es una batalla brutal, despiadada. Los cristianos aún tenemos que librar esa batalla contra el orgullo, porque al yo le encantan las palmaditas en las espaldas. Al yo le encanta que se nombre. Quien no ha conocido a Cristo sabe que el camino de la fe no tiene alimento absolutamente ninguno para el orgullo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el verso 7, dice la Biblia, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hay gente que se olvida que está confeccionada del mismo material humano que los demás, que nació en la misma tierra y en consecuencia es tan pecador como otros. En primer lugar, no hay aquí una persona que diga, yo llegué aquí porque quise. Yo mismo me di la vida. ¿De verdad? ¿Hay alguien así? Ninguno de nosotros se dio vida a sí mismo, física y mucho menos espiritual. Y el sustento que todos los días puedes tener en tu mesa o en forma de dinero, ¿de dónde crees que viene? El cuidado de Dios, su protección, todo lo hemos recibido de la mano providencial de Él. Y más aún, la salvación misma, su presencia en nosotros, su palabra, sus dones espirituales, y podríamos hacer una larga lista de bendiciones. Por eso dice la Biblia, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Un cristiano orgulloso es aquel que se engaña a sí mismo al cerrar sus ojos a las palabras de aquel que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es una de las pocas veces en que Jesús se describe a sí mismo, su persona, su carácter, y dice que es manso y es humilde. Y nos dio un ejemplo extraordinario de esa humildad. Bueno, los que me han seguido durante estos viernes en los estudios bíblicos, donde estamos hablando acerca de todo lo que Cristo padeció aún antes de enfrentar la cruz y hasta dónde fue capaz de ir, tienen una visión más amplia de lo que queremos decir. En Filipenses 2, del 6 al 8, la palabra del Señor lo dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ya era suficiente humillación hacerse humano. Vivir entre nosotros que somos pecadores. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando se hizo carne allí, en aquella primera Navidad, Jesús comenzó su humillación. Y una humillación que fue hasta la misma muerte por crucifixión. La más terrible, era una maldición para cualquier persona ser colgada en un madero. Por nosotros se hizo maldición. Y este es un gran reto, hermanos. Vencer la batalla contra el orgullo y modelar la humildad de Cristo en una sociedad envenenada por el orgullo, por la arrogancia. Ahora he aprendido que antes de poder dominar cualquier asunto, necesito entenderlo. Especialmente cómo surgió, cuál fue su origen. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer con nuestro yo. Pero para eso necesitamos remontarnos a aquella antiquísima escena que se nos describe en los capítulos 2 y 3 del libro de Génesis.
el huerto del Edén. ¡Qué lugar tan, pero tan excelente! Era indescriptiblemente bello y perfecto. Tenía una atmósfera libre de contaminación, un lujoso follaje, flores fragantes, animales de todo tipo que no se atacaban entre sí, vivían en armonía, en paz, agua cristalina. Vaya, en realidad, comparar este huerto con Tahití haría que este último fuera como una posilga. No sé, no lo he visto en persona, pero dicen que es hermoso. Pero nada comparable con el huerto del Edén. Pero encima de toda esta belleza física, había una enorme, perfecta belleza espiritual. Había absoluta inocencia. ¿Puede imaginar un mundo así? ¿Por qué existía tal inocencia? Porque no había pecado. Esto significa que Adán y Eva tenían una relación que estaba exenta de dificultades emocionales. Se llevaban de maravilla. Y no era por el hecho de que ninguno de los dos tuviera suegra, sino porque, ¿qué? No tenían pecado. El último verso de Génesis 2 comprueba esto. Dice la palabra, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban desnudos, no se cubrían, estaban a la vista el uno del otro. Y esto se refiere no solo a lo físico, sino también a lo emocional. Esa es la razón por la cual no se avergonzaban. La construcción sintáctica en hebreo sugiere que ellos no se avergonzaban el uno del otro. Había una notable franqueza. El matrimonio perfecto. Una falta de timidez del uno en la presencia del otro. El matrimonio ideal. Las discusiones, las acciones y toda la existencia de ellos no eran para defenderse. No estaban protegidas, eran absolutamente generosos. Vuelvo a preguntar, ¿cómo pudo ser así? No había pecado, hermanos. No lo había. Por tanto, si no había pecado, no había egoísmo. Pero esto no perduró. Llegó un momento en que todo cambió. Apareció el maligno con una oferta tentadora. En Génesis capítulo 3, verso del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La desobediencia trajo todo el desastre que desde ese día la humanidad ha venido cosechando. Desapareció la inocencia con todos sus beneficios. ¿Y cuál fue el resultado? Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No se pierdan lo que el pasaje dice acerca de los ojos.
Dice que fueron ¿qué? Abiertos. De repente se sobresaltaron al darse cuenta de que estaban desnudos. ¿No les parece sorprendente? ¿Verdad? Usted y yo no pudiéramos estar más conscientes de los momentos en que estamos desnudos. El solo hecho de tener un cierre medio abierto nos hace sonrojar. Pero recuerden la diferencia. De repente aquellos dos seres se sintieron cohibidos. Nunca antes habían tenido tales sentimientos. Nosotros nunca hemos experimentado ninguna otra cosa. Por eso cuando usted se encuentra gente por ahí que defienden el estilo de vida nudista, y los hay barrios donde la gente vive todo el mundo ahí en pelota. Y dice que el problema es la mente del hombre. Eso es una ingenuidad o una perversidad, digamos, porque el pecado ya entró. No se puede querer regresar al Edén antes del pecado con un corazón pecador. De repente aquellos dos seres se sintieron cohibidos. Lo que leemos en el relato de Génesis es el origen del conocimiento de nosotros mismos, de la preocupación por nosotros mismos. Es el origen del egoísmo. Si continuamos leyendo, veremos que inmediatamente ellos comenzaron a pensar solo en ellos, a satisfacerse ellos mismos. Miren el verso 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Miren, Adán no ayudó a Eva. Ella tampoco se preocupó realmente por él. Los dos se ocuparon en coser una cubierta para cubrirse. Y pueden creerlo, hasta llegaron a intentar esconderse de Dios. Claro que usted puede creerlo. Si hasta el día de hoy ese sigue siendo el juego favorito de la humanidad. Y cada vez que lo jugamos, salimos perdiendo. Porque delante de Dios no podemos huir. No podemos escondernos. Dios ni se aleja ni se esconde. Como decía David en el Salmo 10 que se estudió hoy en la escuela dominical. Él lo que estaba expresando era una perspectiva pesimista, inyectada con sus propias emociones y sentimientos. Eso era lo que le parecía a él. Pero Dios ni se esconde, ni se ausenta, ni se aleja. En ese mismo salmo, cuando usted llega a los versos finales, David mismo reconoce que Dios es Rey eternamente y para siempre, y que todo lo ve. Pero cuando llegó el pecado, el hombre pensó que podía esconderse de Dios. Miren lo que dice el verso 9 y verso 10, Génesis 3, 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No era que Dios necesitara que le informaran dónde estaba, él lo sabía, pero era la manera para comunicarse con ellos. Además, le estaba dando la oportunidad de que confesaran su pecado. Verso 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El párrafo que leeré a continuación describe el conflicto interno de estos dos individuos a partir de ese momento en el huerto. Una de las cosas que comenzaron a hacer de manera inmediata fue a ponerse máscaras. Si una persona decide ponerse una máscara en sus relaciones diarias, se vería como ridículo y todos nos daríamos cuenta. Sin embargo, eso que es en el sentido físico, relacional, una necedad, es lo que la gente usa en el sentido emocional. Una máscara tras otra. Miren, obligados Adán y Eva a salir del escondite,
Adán se para avergonzado delante del juez y masculla una respuesta. Estas son las primeras palabras que se registran de un pecador. No pierda el detalle, la primera vez que un pecador habla, sus primeras palabras. Y notemos cómo se comunica. Él mezcla la verdad, tuve miedo, con la mentira, con la verdad a media, porque estaba desnudo. La plena verdad era que él había desobedecido a Dios y por lo tanto estaba consciente de su desnudez. No fue sincero con Dios, escondió su acto de desobediencia voluntaria. En vez de confesarlo en forma abierta y sincera, Adán no puede funcionar como una persona auténtica, completa. Eso es lo que hizo el pecado. Por eso la autenticidad es tan valorada y la hipocresía tan detestada. Aun cuando la gente cree que funciona, no hay cosa más repelente en una persona, en un carácter, que alguien que no es auténtico. Al averiguar Dios más profundamente, Adán y Eva se defendieron cada vez más. El matrimonio ideal de pronto se convierte en un campo de batalla. Comienzan a acusarse el uno al otro y luego llegan hasta acusar a Dios mismo. La mujer, dice Adán, la mujer que me diste, tú fuiste el que me embarcó. Después la otra, la serpiente me engañó. Bueno, la serpiente te tentó, pero no te obligó a pecar, Eva. O sea, el patrón no ha cambiado, hermanos. Desde la escena original y a través de los siglos, la historia de la humanidad está llena de horribles manchas del egoísmo. Donde primero vemos esto es en los matrimonios. Es saludable que alguien vaya a esta relación consciente de que somos pecadores. Y como a veces no queremos ser auténticos, nos escondemos. No solo hablo de la relación en el matrimonio, en todo tipo de relación también. Negamos, mentimos, corremos, escapamos. Yo meditaba mientras el hermano daba la clase en ese Salmo 10 y yo decía, bueno, David, para poder ver un salmo en su totalidad hay que verlo completo, ¿no? Nada sucedió a lo largo de ese capítulo 10 de parte de Dios que cambiara a David. Él mismo cambió mientras oraba ese salmo, lo cantaba, ¿no? Lo que estaba haciendo. Pero como él pedía a Dios que interviniera, que se levantara, que castigara al malo. Y yo pensaba, y de hecho le pregunté al hermano que daba la clase, si Dios le hubiera contestado la oración a David en ese momento, ¿qué habría pasado? Que al primero que se hubiera llevado era David. Todavía no había llegado a cometer lo que hizo, pero lo haría. Porque malos somos todos. En ese salmo malo se refiere a alguien simplemente incrédulo, que rechaza a Dios. Los cristianos no es que nos convertimos en buenos. Jesucristo nos justifica y Dios nos ve como justos. Pero la maldad está ahí. Y a veces la buscamos en otros, peores que nosotros. Pero se nos olvida que está en nosotros. Nos escondemos, negamos, mentimos, corremos, escapamos. Cualquier otra cosa, cualquier cosa que se nos ocurra, menos enfrentar la verdad, decir la verdad. Ridiculizamos a otros. Tratamos de dominar y manipular a otros. Criticamos y criticamos. Destrozamos a las personas con nuestras palabras. Haciéndole la vida a otros miserable y también la nuestra.
Miren, no es que usted se va a volver una gente hipócrita, pero a veces hay que aprender a ser tolerante con otros. Y hay que aprender a decir la verdad en amor. Porque al final vamos a recoger lo que hemos sembrado. Alguien decía que es sabio aprender a sembrar algunos amigos. Y miren, la gente que te va a amar no te va a amar por tus virtudes. Te va a amar como eres. ¿Qué va a pasar con tu vida cuando te vayas de aquí? ¿Qué recuerdo dejaremos en nuestros hijos y las personas que nos amaron? ¿Cuál será el tema de conversación en nuestro funeral? La gente que estará allí porque de verdad nos aman o nos amaron. ¿Cómo estarán recordando nuestras propias vidas? A veces tenemos que detenernos y decir, Señor, yo no puedo. Señor, tú sabes que yo no puedo con Miguel. Y no con Miguel Roja, con Miguel Torres. Señor, dame control. Señor, domíname tú. Ahora la realidad es que nos negamos a aceptar que a veces estamos pecando. No estoy adulterando, no asalté un banco, pero se me desbocó la lengua. Estoy lleno de amargura, lleno de resentimiento. Y entonces intento justificar mis propios pecados con un mecanismo que en psicología se llama racionalización. Es una negativa a aceptar que estamos actuando mal. Y cuando de alguna manera comenzamos a ser confrontados por alguien o por algo, ya tenemos preparada la respuesta. Les voy a leer algunas. Yo no soy dogmático, simplemente soy una persona segura de mí mismo. No es que juzgo, es que discierno. No es que quiera discutir, simplemente que estoy tratando de de probar un punto. No soy terco, simplemente tengo confianza en mí mismo. Y todo esto va saliendo de nuestra boca sin pensarlo tan siquiera. Y quiero decirle, en caso de que alguien viva engañado pensando que tenemos maneras suaves y bondadosas de lograr lo que queremos, usted no está viviendo en este mundo. Observe lo que ocurre, y esto lo pongo porque es más grotesco, es más evidente. Aquí solemos disfrazar un poco el veneno, pero créanme, aunque lo disfracemos, siempre será veneno, ¿verdad? Observe lo que ocurre cuando hay tránsito pesado. Sobre todo ahora que prácticamente no se puede conducir. Y cuando hay tránsito pesado y la gente le hace una locura, ¿qué hace? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace? A veces oímos personas que sacaron un arma en pleno autopista y le dispararon a otro. Simplemente porque alguien le rebasó y no sé, o le amenazó con golpearle el auto y no le gustó, ahí sacó y pam, 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 a disparar, como si fuera un oeste. Pero hay otros que no sacan el arma, pero la buscan. Si tuviera una aquí, piense lo que sucede en las cajas de supermercado cuando está lleno y usted está apurado. Lo que quiero decir es que por naturaleza atacamos por la vena yugular. Esa es la verdad. Y como yo no les estoy predicando a ustedes solo, me estoy predicando a mí, les voy a decir, mi egoísmo no comenzó en la escuela, cuando empecé a ir a la escuela. Mi egoísmo no comenzó en el seminario cuando estudié para pastor. Yo como usted nací con una naturaleza caída. Ninguna persona en esta tierra ha vivido ni vivirá jamás
completamente libre de esa horrible plaga. Solo uno. Solo uno. Desde Adán, solo el Hijo de Dios, nacido de una virgen, fue inmune a la contaminación del pecado. Solo Él fue impecable. Vivió como ningún otro hombre ha vivido. Habló como ningún otro hombre ha hablado. Y como maestro único, Él cumplió un nuevo papel. Él dio instrucciones que ningún instructor ha dado jamás. Miren lo que dice Mateo, capítulo 20, del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ahora, nos resulta raro esto a aquellos que nacimos con una naturaleza caída. Hay que ser honestos, porque no funcionamos de esa manera. Sin embargo, esto se me hizo evidente de nuevo cuando leí sobre Leonard Bernstein. Este fue un famoso director de orquesta que en una ocasión un admirador le preguntó: señor Leonard, ¿cuál es el instrumento más difícil de tocar? Yo no sé nada de música, esto está en la historia. Entonces él respondió con sutileza: el instrumento más difícil de tocar es el segundo violín. Yo puedo conseguir bastantes primeros violines, pero es un problema hallar uno que toque un segundo violín con entusiasmo o una segunda flauta. Y sin embargo, si nadie toca un segundo instrumento, no tenemos armonías. Palabras sabias y ciertas. Esa es una de las razones por las cuales Cristo fue diferente. Él no solo estimuló este tipo de conducta, sino que la modeló, la vivió, la manifestó. Lo acabamos de leer en Filipenses 2. Palabras tan raras a nosotros, pero que vienen del cielo. Qué consejo tan diferente a lo que da la sociedad. Si usted lee Mateo 5, se va a sorprender de las bienaventuranzas. No encaja con el patrón de pensamiento de una sociedad pecadora, arrogante, egoísta. Por eso voy a leerles lo que hizo alguien. Tomó las bienaventuranzas y las alteró, dando evidencia de cómo serían las bienaventuranzas si fueran escritas por un hombre. Bienaventurados los arremetedores, porque ellos son los que avanzan en el mundo. Bienaventurados los inflexibles e intolerantes, porque no permiten que la vida los lesione. Bienaventurados los que se quejan, porque ellos consiguen que se haga su propio capricho hasta el fin. O sea, está hablando de que la queja a veces es un medio de manipulación. Bienaventurados los indiferentes, porque no les importan sus pecados. Bienaventurados los que explotan a sus semejantes, porque ellos obtienen resultados. Bienaventurados los hombres bien informados del mundo, porque ellos saben a dónde van. Bienaventurados los que causan problemas, porque así logran que la gente les preste atención. Esto es totalmente diferente a lo que dijo Jesús. Yo a veces digo, ¿cómo es posible que alguien abra la Biblia y lea un poco en ella, en cualquier parte, y sobre todo en las bienaventuranzas, los pasajes de Romanos donde Pablo habla del pecado, y todavía sigue creyendo que esto es un libro que escribieron los hombres? Es totalmente diferente a la mentalidad humana. En términos sencillos,
La Biblia dice que nuestro llamado es servir y dar, totalmente opuesto al egoísmo. El Señor dijo, porque yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Eso lo dijo Cristo. Alguien que tenía todo el derecho a reclamar que se le sirviera. Pero nosotros queremos muchas veces $3 de Dios. Y entonces no podemos ser siervos genuinos. Porque queremos que el Señor llegue, pero hasta un límite. La Biblia dice que tenemos que comprar la perla de gran precio. Así somos propiedad de Jesucristo. Yo sé que esto es duro. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestra naturaleza. Porque tenemos un corazón egoísta que nos enseña a pensar en nosotros solamente. Vamos a poner toda la atención en ser diferentes. Ese es el llamado. ¿Cómo puedo vencer el egoísmo? Mirando a Cristo, sosteniéndome en Él, dándome cuenta que el desafío es ser no uno que recibe, sino uno que da. Y no es alguien que espera que otro dé o que es generoso con lo de otros, no, con lo de uno mismo. No es uno que guarda rencor, sino uno que perdona. No es uno que anota y hace apuntes, sino uno que olvida. No es una superestrella de la farándula, es un siervo. Y no le importa que su nombre sea desconocido. Que el Señor nos ayude a implementar este tipo de vida, no solo de la que Jesús enseñó, sino mejor todavía, de la que Jesús vivió, la que Jesús encarnó. Él es nuestro modelo. Y si queremos ser como Cristo, tenemos que mirarlo a Él. Quita tus ojos de cualquier otro modelo humano, porque al final te vas a equivocar profundamente. Escucha esto, no hay ser humano que valga la pena para que ponga sus ojos en Él. La Biblia dice, pon tus ojos en Cristo. No debes ponerlo en otros, ni tampoco en ti mismo. Es Él, el modelo, el que nunca ha fallado ni fallará. El que murió por los pecadores. Cuando se encuentre con alguien que venga y le diga, no, yo no quiero saber de tu Dios, ni ir a tu iglesia, porque tu iglesia está llena de gente hipócrita que se creen santos. Puedes decirle, no te preocupes, siempre hay lugar para uno más. No, esa no es la respuesta. La respuesta es, fíjate, ellos le van a tener que dar cuenta a Cristo. Pero alguno de ellos murió por ti. ¿Alguno de ellos dio su vida por ti? No. ¿Quién fue? Jesús. Es Él. Se trata de Dios y tú, no de los hombres, porque todo lo demás no son más que puras excusas. Y la Biblia dice, no hay excusa. Delante de Dios no hay excusa. En lugar de unirte a ese coro del que viene a hablarte mal de un hermano con razón o sin razón, confróntalo con el Evangelio, confróntalo con Cristo, confróntalo con su respuesta a ese Dios vivo, porque al final es cada uno el que va a tener que darle cuenta a Dios. Y es una persona la que va al cielo o va al infierno de manera individual. Es lo que haces con lo que conoces. Es la respuesta que das a la palabra del Dios vivo. Que el Señor nos ayude a enfrentar el egoísmo. Que Dios nos bendiga.